Bien, bueno, me alegro de que estén aquí esta mañana. Veo algunas caras nuevas, así que siéntanse cómodos y bienvenidos. Esto es Comunidad Nexo, somos una iglesia cristiana. Mi nombre es Diego Araya, soy el pastor de la comunidad. Y bueno, nos reunimos acá todos los domingos. No, todos los domingos no. Los primeros 4 domingos del mes nos reunimos y el quinto domingo no nos reunimos. De hecho, ahora en agosto tenemos quinto domingo, así que apúntelo, que ese domingo no nos reunimos. Hay varias razones de por qué no. Acérquese y me pregunte, yo le digo para no decirlo. Pero bueno, bienvenidos. Hoy estamos además comenzando una nueva serie, comenzando un nuevo mes. Hemos venido ya por casi año y medio estudiando el Evangelio de Lucas. Y nos hemos dado la tarea de verlo versículo por versículo, con tiempito para examinarlo, para crecer, para aprender. Y ciertamente ya estamos en el punto del Evangelio de Lucas, donde vamos a estudiar la última semana en la vida de Jesús, cuando Él llega finalmente a Jerusalén y va a realizar el sacrificio en la cruz. Así que nos vamos a detener ahí en ese relato, y hoy quiero introducir una serie que nos va a servir de break de la serie de Lucas. Y después a fin de año terminaremos con Lucas. Así que hoy quiero, pues sí, como les digo, iniciar esta serie. Nos va a llevar este mes. Y por cierto, esta serie tiene un sentido muy práctico en el sentido de iglesia. Cada año nos gusta tener series que tengan un reto particularmente práctico para la iglesia, en el entendimiento de que es iglesia, en el entendimiento también de los roles de los miembros de la iglesia. Y esta serie tiene este propósito. Pero bueno, quiero comenzar todavía un poco más atrás. Si usted no estuvo aquí, nadie estuvo aquí en la primera reunión de Nexo porque fue en otro hotel. Pero si usted no estuvo en la primera reunión de Nexo, de repente hoy va a ser como que usted refresque o vea por primera vez tal vez algo que nos puede ayudar a entender quiénes somos como iglesia, que me sirve para introducir todo este tema que queremos ver en este mes. Esos dos triángulos significan, uno es Dios, el triángulo grande y blanco, y el triángulo chiquitillo, aplastado y negro es el ser humano. Es una forma gráfica de decir de que Dios es omnipotente, todopoderoso, perfecto, amoroso, glorioso y con todos los atributos que le caracterizan como un ser creador todopoderoso. Por el otro lado, de alguna manera, el otro triángulo quiere decir la humanidad limitada, sobre todo por la naturaleza de pecado, incapaz, no todopoderosa y carente en un montón de formas. Y el gráfico lo que pretende entender ahí es que Dios está dispuesto y ha tomado la iniciativa de acercarse al ser humano, pero lo ha hecho a través de Jesús. Dios se ha acercado al ser humano, el triángulo grande se ha acercado al ser humano a través de Jesús. Entonces Dios Todopoderoso tomando la iniciativa en Jesús para acercarse, para que esos dos triángulos que no se tocaban, que no tenían ningún vínculo, ninguna relación, ahora finalmente se tocan uno a otro, pero quien está en medio ahí es Jesús. Jesús nos atrae al Padre, nos acerca al Padre. Y entonces hace que ese vínculo que estaba roto, que no estaba conectado por el pecado, ahora no solo esté unido, sino además que esté intrínsecamente conectado en Cristo y también a través del Espíritu Santo. Dios envía a Cristo y se acerca a la humanidad a través de Cristo, y en Cristo ahora tenemos nueva vida en Él y para Él. Y todo eso para dar a entender el Evangelio. Dios conectándose con el hombre a través de Jesús. Y de hecho ese es el logo de Nexo. Esa es la explicación de por qué el logo de Nexo es como es. Esto que estoy contando aquí es el Evangelio. Nosotros desde la primera reunión queríamos ser muy específicos de que nos reunimos en el nombre de Jesús para proclamar el mensaje de Jesús, y el mensaje de Jesús es el Evangelio, que Dios se acercó a la humanidad, su iniciativa, y se acercó a través de Jesús. Eso quiere decir entonces que Jesús es el único nexo, es el único vínculo entre Dios y los hombres. No hay nadie que pueda estar ahí en medio de nosotros y Dios. Por eso creemos que Jesús es el vínculo, la unión, el enlace, la relación, el lazo, la conexión que nos conecta con Dios. Esta comunidad existe para vivir, entender y dar a entender y conocer este mensaje. Ese es el Evangelio de Cristo. Quiere decir que usted puede usar el logo de Nexo para evangelizar. Comunidad Nexo es la comunidad, que es el vínculo,
Y una de las cosas que nos gusta decir es que estamos aquí para conocer y dar a conocer al Padre a través del Hijo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, este punto es clave porque quiere decir que la iglesia tiene como propósito último seguir articulando el mensaje del Evangelio. Si fue el Evangelio, si es Cristo mismo quien nos conecta con el Padre, ahora ¿qué significa ser iglesia y vivir en ese vínculo, en esa unión? Y eso me sirve para introducir el tema que vamos a estar hablando durante este mes. No solo queremos ser la comunidad que cree en el Evangelio, pero también queremos ser la comunidad que expresa y vive el Evangelio. Así que quiero presentarles esta serie de este mes que se va a llamar Unos a Otros. Unos a otros literalmente es una expresión que se encuentra en el Nuevo Testamento 100 veces. Y 40 de estas 100 veces usa la expresión unos a otros para referirse a mandatos, a exhortaciones, donde los escritores del Nuevo Testamento nos están diciendo, este es como debe vivir una comunidad no solo que vive en el Evangelio, sino que manifiesta y refleja el Evangelio. Y se vive y se expresa unos a otros. Como les digo, esto es una expresión que curiosamente en griego es solo una palabra, pero es como este sentido de un pronombre plural que dice ustedes y los otros que están con ustedes, y además tiene un carácter de una expresión que implica una acción que se refleja, o sea, que yo la ejerzo, yo la expreso y la recibo de retorno, que implica una acción con un carácter mutuo que va en ambas direcciones. Y además, muy importante, denota la obligatoriedad y el carácter fundamental de la iglesia. O sea, la iglesia no funciona si no es por esta idea de que estamos juntos, unidos, unos a otros, siguiendo el Evangelio, aprendiendo el Evangelio y estando juntos. Hoy estamos aquí juntos y estamos en este sentido de entender unos a otros. Si quieres seguir las notas de la enseñanza de esta mañana, puedes seguir ese código que está ahí, que lo lleva a la aplicación de la Biblia. Y si no, a la misma aplicación de la Biblia, si busca iglesias, debería aparecer Comunidad Nexo y puedes seguir las notas por ahí. Entonces, este unos a otros, como les estoy diciendo, es una expresión que se usa muchísimo, muchísimo, y se usa todo en el Nuevo Testamento y se usa también en los Evangelios. Jesús varias veces expresa unos a otros, refiriéndose a los discípulos, refiriéndose también a los apóstoles, y con mucho más énfasis, como les digo, Pablo, Pedro, Juan, que son los máximos escritores de las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento, usan repetidamente esta expresión unos a otros. Es este carácter de que yo expreso, yo vivo y acciono hacia una persona y hay un sentido mutual, un sentido recíproco de unos a otros. Como les decía, tiene que ver con esta obligatoriedad y el carácter fundamental de ser iglesia. Nótese ahí la palabra obligatoriedad. O sea, no hay tal cosa como una persona que entendió y aceptó el Evangelio y quiere vivir aislado de la iglesia. Eso no es bíblico. No solo no es bíblico, sino que es aburrido. No es sostenible, porque toda la Biblia y todo el Evangelio nos muestra que el hombre tiene que reconectarse con Dios. Hay un sentido de unidad y de unión. Entonces, quien quiera vivir el Evangelio en un sentido aislado, individualizado y personal, se pierde de buena parte de lo que es la iglesia. La iglesia, la comunidad de los creyentes, es el cuerpo de Cristo. Se dan todas estas expresiones en las cartas que fueron escritas a las iglesias locales en diferentes lugares. Entonces, aquí hay un concepto importante que quiero dejar de entrada plasmado. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, el concepto que el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia es que una vez que hemos sido rescatados en Cristo y por Cristo, somos invitados a formar parte de esa relación donde no solo soy yo con el Señor a través del Espíritu Santo, pero es nosotros en el Espíritu Santo y conectados y en unión y celebrando a Cristo. Quiere decir que no hay forma que podamos vivir, como les digo, fuera de ese sentido de cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que usted ve un órgano, una pierna, un brazo o una cabeza andando solo por ahí? Que suena muy literal, no tiene sentido. No hay forma que seas parte de la iglesia de Cristo, pero no tener comunión con la iglesia de Cristo. Romanos 12, 4 al 5 dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros,
y no todos los miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Quiere decir que esa unidad que yo les mostraba al inicio con los triángulos no solo es usted con Cristo, sino es usted con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Quiero dejar estos dos conceptos claros porque si no el resto de las cosas no se entienden. Es como que yo comience a argumentar la importancia de estar juntos si usted de entrada cree que es posible ser creyente sin tener comunión con el cuerpo. Y lo estoy diciendo claramente, es no se puede. Y yo sé tal vez hay gente que sea más introvertida, está diciendo, uy, yo quería, ¿verdad? O hay gente que tal vez no tiene todas las habilidades sociales. Yo le voy a decir una cosa, yo era bastante antisocial, bastante. Y le voy a decir una cosa, todavía en un sentido lo soy. Yo recuerdo, voy a mencionar varias historias de mi juventud para que ustedes se rían conmigo y de mí. Pero yo me acuerdo en mi juventud, en la adolescencia, entre todos los arrebatos de la adolescencia y circunstancias que estaban pasando en mi vida, en mi familia, pasaba la mitad del tiempo enojado y la otra mitad la pasaba iracundo. Y ya era creyente, pero hasta cierto punto rechazaba mucho la idea de la comunidad. Hasta que eso realmente fue cambiando en mi vida. Ahora quiero mostrar varios pasajes donde podamos ver un ejemplo gráfico y específico de estos mandatos, dónde están, dónde los encontramos, y quiero que usted piense quién lo escribe y a qué lugar lo escribe mientras yo los estoy colocando. ¿Está bien? Así podemos ver un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, unos a otros. Romanos 14:13, por lo tanto, dejemos de juzgarnos y más bien propónganse en no poner tropiezo ni obstáculos a los hermanos. ¿Quién escribe Romanos? Pablo. ¿Y a quién lo escribe? A la iglesia en Roma, a los creyentes en Roma. 1 Corintios 12:25, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por otros. ¿Quién escribe Corinto? Pablo. ¿A quién escribe? Los Corintios. Todavía más específico. Romanos parece una carta en un sentido más general, pero está todavía más específico en un área geográfica. Gálatas 5:26. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos o a envidiarnos. ¿Quién escribe? ¿A dónde? Gálatas. Lugar específico. Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, en amor. ¿Quién escribe? ¿Dónde? Éfeso era la ciudad más grande después de Roma, en el Imperio Romano. Quiere decir que probablemente en Éfeso no solo hay un sentido de una iglesia local, pero hay un grupo grande de creyentes. De hecho, hay lugares específicos donde Pablo está tomando Efesios para hablar a otros pastores y a otros líderes que están trabajando en parte de esta zona que es Asia Menor. Pero otra vez, el mandato en el contexto de una carta y en el contexto de una iglesia. Colosenses 3:9 dice, dejen de mentirse ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y dice también Tesalonicenses 5:11, por eso anímense y edifíquense tal como lo vienen haciendo. Esto es casi en un sentido de aplaudir y decir, sigan haciéndolo correctamente. Y primera de Juan 1:7, pero si vivimos a la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este pasaje es lindísimo, porque además enfatiza que la comunión que debemos vivir en la luz, la vivimos en la comunión entre los hermanos, unos a otros en la iglesia, y es gracias al sacrificio, a la sangre de su Hijo, que Él nos purifica de pecado. Él nos justifica de pecado. Este pasaje es lindísimo porque nos pone a todos en la misma categoría. Quien entró a la iglesia y participó de la iglesia y ahora es parte de esta comunión, de esta comunidad, venía con los mismos defectos suyos y míos. Pecado. Quítale el color y las diferencias y el tipo, pero el pecado, era la condición. Nadie vino con más o menos. Nadie le debía más o menos a Cristo, ni nadie estaba más cerca de Dios cuando se acercó a Cristo. Todos estábamos por igual. Y eso es un buen concepto para entender que en la iglesia de Cristo todos tenemos un valor en Él y por Él. Y no deberíamos estar pensando que hay unos mayores, mejores o distintos que otros, ¿no?
unos a otros lo podemos encontrar. Ahora, obviamente eso nos hace pensar, nos hace considerar varias preguntas. Y es que en esta serie lo que queremos es animarnos y retarnos a mirar a la iglesia con otros ojos, donde entonces ya no son ni los programas, ni los cultos, ni las actividades lo que son importantes. Son importantes, pero el enfoque está en quiénes somos nosotros como iglesia. Esta relación y esta realidad de unos a otros es la que define el carácter de la iglesia y el perfil de la iglesia. Ese es el propósito, entender que esa interacción, esa comunión que existe entre nosotros es la que enriquece y produce que reflejemos el Evangelio de Cristo y entonces sea conocido. Obviamente hay varias preguntas. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Toda la persona que entra en esas puertas y se sienta aquí es miembro de la iglesia. Por si acaso no les voy a responder las preguntas hoy, porque si no, no vienen el resto del mes. Entonces, me están diciendo, ahorita dice, no. Queremos compartirlo. ¿Qué distingue a los miembros de la iglesia? O sea, ¿qué es lo que tiene una persona en su carácter y en su distinción que lo hace parte de esta comunidad? ¿Y cuáles cosas dicen, no, probablemente esta persona no es? Ahora, no estoy hablando de entrar en juicio de quién es y quién no, porque ese no es el rol de ninguno de nosotros, pero sí en el sentido de que cada uno debería sentirse partícipe y decir, estoy aquí presente, comparto el Evangelio, vivo en el Evangelio, quiero obtener esta comunión. ¿A qué nos estamos comprometiendo cuando nos comprometemos con la iglesia? ¿Verdad? Una palabra que me retó muchísimo. Recuerdan que en febrero tuvimos la oportunidad, porque fuimos becados, de un programa intensivo de formación que tenía que ver con pastores y ancianos, con muchos temas que tenían que ver de iglesia. Y una de las cosas que más me llamó la atención, y no era que no lo pensaba así, pero tal vez no lo había puesto en esas palabras, es que uno de los expositores decía que cuando la gente se une a la iglesia en Cristo Jesús, no solo es que se une a la iglesia, que se suma como un club social, sino que se somete. Es una palabra, por cierto, que en el texto bíblico viene. De hecho, se usa mucho en la relación de hombre y mujer, en el vínculo de relación matrimonial, donde la mujer y el hombre se someten unos a otros y al Señor. Y me llamó la atención porque a veces nosotros tenemos ese concepto de que la iglesia es un club social donde yo me sumo. De hecho, entro y salgo cuando quiero. Si quiero vengo, si quiero no vengo, si quiero aviso o no aviso, no tengo ninguna relación con nada, voy y consumo. Es como al cine. Un día estos fui a ver Spider-Man con mis hijos y con mi esposa. Realmente yo quería ver Spider-Man. Y es muy triste, termina en el fin, o sea, los puse nerviosos, ¿verdad? La tele dice, no, van a arruinar la movie. No, pero sí tiene una escena post-créditos. Ya no digo más. Qué aburridos. Bueno, aquí iba con esto. Bueno, entonces yo fui, entré al cine, compré las palomitas, vimos la película. Nadie supo que estuvimos ahí. Nadie conoció mi nombre. La persona que me vendió las entradas o que me vendió la comida, nadie me dijo, reporte así, es que usted es Diego. Y nadie me preguntó si yo creía en Dios o no creía en Dios. La gente quiere vivir la iglesia como ir al cine. Si piensas en eso, estás equivocado. Y no solo un poco, mucho. Porque no hay forma de homologar ese carácter público-social de una actividad bonita como ir al cine como algo que tiene una trascendencia espiritual para tu vida y la vida como es la comunidad de iglesia. Así que esta es una serie que probablemente le va a remover los conceptos tal vez que hemos escuchado de voy a tal iglesia y voy a ver si me gusta o no me gusta y ojalá que haga check con todas las cosas que yo ando buscando, y a veces esas cosas que ando buscando ni siquiera tienen que ver con el Evangelio y una comunidad bíblica cristocéntrica. ¿Cómo nos comprometemos? Y por último, ¿cuál es mi responsabilidad como miembro de la iglesia? Esta serie, unos a otros, justamente busca que unos a otros, cada uno de nosotros valore cómo estoy comprometido y cuál es la responsabilidad. Si yo le pregunto a usted, porque lo hemos estudiado aquí, ¿cuál es la responsabilidad que recae sobre el rol pastoral? Lo hemos enseñado tal vez 2 o 3 veces, lo hemos mencionado. Probablemente usted va a decir cuáles son esas responsabilidades. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu responsabilidad como miembro de la iglesia? Esta serie tiene que ver también
con ese sentido. Así que quiero presentarles lo que va a ser el primer unos a otros que vamos a ver. El primero es: ámense unos a otros. Y ese es el más lindo. Realmente no, pero ámense unos a otros es donde queremos iniciar. Quería introducir de esta manera para preparar al tema, y los siguientes domingos vamos a ver otra acción, otra cosa que debemos hacer y vivir en esta comunidad unos a otros. Detengámonos aquí, ¿estamos bien ahí? Oremos. ¿Está bien? Papá, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias porque nos has invitado, te has acercado, te has revelado y nos has acercado a ti a través de tu Hijo. Gracias porque podemos creer en el Evangelio. Gracias porque podemos arrepentirnos para ser restituidos, renovados, restaurados y ahora también ser edificados a la imagen de tu Hijo. Permítenos celebrar el nombre de Cristo en comunidad. Yo no quiero vivirlo solo, individual, solitario. Quiero experimentarlo, vivirlo y disfrutarlo en la comunidad que tú nos has regalado y en la que tú nos invitas a participar, que es la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Quiero llevarlos a un texto y a partir de este texto movernos en 3 puntos que quiero desarrollar muy rápido esta mañana. Saben que cuando llego muy rápido realmente significa cualquier cosa menos rápido. Primera de Juan 4, del 7 al 12. Queridos hermanos, ¿quién escribe? Juan, que algunos conocen como el discípulo del amor. Juan habla muchísimo del amor y este es un texto que por excelencia, y a los que he casado con algunos, he tenido la oportunidad de compartir este texto, porque es un texto muy lindo, que esclarece mucho del concepto del amor, y sobre todo, ponga atención, el concepto bíblico del amor. Dice: queridos hermanos, de una manera muy afectuosa, amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios, o sea que viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entienda muy bien el pasaje porque me dice varias cosas grandes. Dice que el amor proviene de Él. Bien. Dice que inclusive ese carácter, esa manera de amar, es una manera que habla de que nosotros hemos nacido de Él y que le conocemos. Nacer de Dios es un término teológico de nueva vida en Cristo, de vida espiritual. Y después dice lo contrario. Bueno, el que no ama, pues no conoce a Dios. Quiere decir que aquí está hablando de un amor específico. Y al final remata el argumento diciendo, no solo que el amor proviene de Dios, sino que Él mismo es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. La iglesia vive por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esta sección es clave, porque lo que está diciendo es que nunca hubo iniciativa en nosotros para amar a Dios. Siempre fue la iniciativa de Él. Importantísimo, a los que han escuchado esto en su matrimonio, hay 3 cosas del amor de Dios que debemos aprender de este texto. ¿Alguien las recuerda? El amor de Dios toma la iniciativa. No es que nosotros lo hicimos, Él toma la iniciativa. ¿Qué dice más el texto del amor de Dios? Número 2, el amor de Dios es sacrificial. No es un amor que es como una transacción de que yo te doy y tú me das y entonces estamos bien. No, es un amor que se entrega, es un amor que da y nada más. Y es un amor que implica el perdón por nuestra condición. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, de tal manera, también nosotros debemos amarnos por segunda vez, unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Esa última parte me encanta porque lo que está diciendo es, nadie ha visto jamás a Dios. Y si Dios es amor, ¿qué puedo decir? Nadie jamás ha conocido el amor. O nadie jamás ha experimentado el amor. Pero si nosotros nos amamos unos a otros,
y permanecemos en Él, manifestamos ese amor y la gente lo puede ver. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es, la gente no conoce a Dios, pero el amor que nosotros modelamos como iglesia da testimonio y es una manifestación de ese amor que Él envió, que Él entregó y que sabemos que se materializa en Jesús de una manera perfecta. Es muy importante entender que definitivamente esta descripción de amor se sale de nuestras expresiones de amor, porque las expresiones de amor que nosotros manejamos son las expresiones de amor que nos enseñaron en las novelas mexicanas. ¿Verdad? Se ríe porque es cierto, ¿verdad? ¿Y el amor de las novelas mexicanas cuál es? La envidia, la traición, el susurro, que dos mujeres y un camino, que la usurpadora, que el clon, infierno, ¿cómo se llama? Hay una que se llama, hay una que se llama no sé qué con aroma a café. Sí, ¿verdad? Todo el mundo dice sí. Todas estas expresiones de amor son expresiones de amor desde el afecto y desde un amor erotizado, donde se promueve la atracción entre hombre y mujer y las emociones que surgen de ahí. Sí, esto es una expresión de amor, pero sin el entendimiento de la verdadera entendimiento, el concepto de amor, estas cosas se vuelven nada más como un intercambio y físico. Entonces sí, claramente este texto no habla de ese amor rosado, escarchado, con ositos, ¿verdad? Piense usted cuando usted estaba conquistando a su esposo o a su esposa. Alguien escribió cartas aquí, a ver, levante la mano. Solo yo. ¿Usted escribió cartas? Linda, bro. ¿Quién escribió cartas? Dani, Rox. Eva le está levantando la mano a Esteban, ¿verdad? Yo veía a Germán muy serio. Yo creo que Germán escribió cartas, les digo. Sí. Uno escribía cartas y uno... ¿Alguien hizo eso? ¿O alguien le echó perfume a las cartas? ¿Le echó perfume a las cartas? No, bueno. Entonces todos tenemos esa idea de los regalos, de la atracción, bueno, y todo lo demás. Este amor es profundo, trascendente, eterno. Y le voy a decir algo que es importantísimo. Si todos experimentamos esas emociones de amar, y amar a nuestro cónyuge, y todas las cosas que pasaban en nuestra mente y lo que sentíamos, eso se lleva a un cumplimiento pleno cuando tu amor por esa persona está fundamentado en este amor. ¿Por qué? Porque esos mismos que escribimos cartas y que hicimos regalos, hicimos peluches, hace un rato lo dejamos de hacer, ¿verdad? Y aquí ya nadie levanta la mano. Y la cita especial, aquella amorosa y aquella cita y aquella cena cara, ya no apareció. Quiere decir que el amor más profundo y trascendente debe sostenerse y fundamentarse sobre algo como esto que la Biblia nos está dando. Quiero enfocarme en tres cosas del texto. Número uno, esta idea de que Dios es amor. La idea de que ese amor de Dios se manifestó en ese Hijo que Él envió, que es Cristo. Y además en esa manera en que Él nos manda entonces a amarnos unos a otros. Entonces quiero colocar esas tres ahí y quiero ir uno por uno, poder viéndolas poco a poco. Dios es amor. Dios es amor nos habla del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es ni un oso gigante con un corazón que usted siempre dice te quiero. ¿Verdad que no? Nadie se lo imagina así. Le baja toda la categoría de Dios. Dios dice yo soy amor porque habla de su carácter. Habla de quién es Él. De hecho, es uno de los atributos de Dios. Su bondad, su gracia, su misericordia expresan el carácter de Dios. Dios se revela como amor, no como una expresión emocional, sino como un atributo esencial de su persona. O sea, Él no puede negar esa bondad y ese amor y esa misericordia, esa expresión de su carácter. Es la esencia de quién es Él. Desde el principio nos ha mostrado y ha definido que Él es el amor y que esto constituye su carácter. Esta verdad es el fundamento y la esencia de la vida del creyente. Es el fundamento de creer nosotros en Él y poder recibir también ese amor. Entonces, desde la ley, Dios muestra su amor. De los 10 mandamientos, todos tienen que ver con amor. Primeros 4 tienen que ver con mi amor hacia el Señor. Ámalo a Él, no tengas otros dioses, no jures
Ámalo a Él con todo tu corazón, recuerden el Shema, con toda tu fuerza, con todas tus mentes, con todo. Y después sigue hablando de los otros mandamientos, y los otros mandamientos ¿qué implican? Amar a los otros. No desees lo de los demás, no les robes, no mates. Todos estos tienen como esencia el carácter de Dios. La ley en mucho tiene que ver con la santidad de Dios y el estándar tan alto que tiene. Levítico 19:18 dice: no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. La ley nos habla del carácter de Dios en el amor y muestra ese amor, pero también nos manda, nos comanda a poder también amar a los demás. El amor obviamente de Dios es mayor que las emociones, es el carácter entonces de Dios, que es desde el principio mostrado y que en la ley queda expresado como un mandato. La ley tiene que ver con el carácter de Dios y con este mandato de obedecerle. Ahora, muy interesante porque uno puede decir, bueno, Dios es amor, pero todavía usted lee el Antiguo Testamento y pareciera que Dios está lejano, se revela a través de los profetas, de varios hombres, de varias personas a que Él utiliza a través de la historia, el relato bíblico y sobre todo de la ley, pero parece ausente todavía, ¿verdad? Y es que Él se muestra, se revela, enseña, otorga un estándar al que el hombre constantemente cae por debajo, hasta que llega su enviado, su Hijo, ¿verdad? Entonces Jesús trae el amor de Dios a la tierra. Su vida, su enseñanza y su carácter nos da un modelo pleno de amor. Un amor que se expresó en misericordia, gracia, sacrificio y compromiso. Casi ninguna de esas palabras usted usa para conquistar a una mujer o atraer a un hombre. Ninguna. Todas son: te prometo el sol, la luna, te prometo una buena compañía, una linda cena. Y el amor de Dios se expresa en Cristo, en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace, en su enseñanza, y lo manifiesta en misericordia, gracia, sacrificio y compromiso. Estás delante de una persona que te ama cuando puedes ver esas características en su vida. La esencia del matrimonio es que Gwen tenga misericordia conmigo, porque yo soy muy difícil. Varias gente movió la cabeza, hermano. O sea, Gwen no está y todo el mundo la afirma. Bueno, Dios me lo bendiga. La misericordia que me tiene que tener, la gracia que me tiene que tener, significa el sacrificio y significa el compromiso. Este es el carácter fuerte. Entonces, una cosa que me encanta de Jesús es que todo lo que Dios expresó de quién es Él siempre ha estado manifiesto, pero se materializó en la persona de Cristo, se encarnó. O sea, nunca hemos visto una persona que manifieste todo ese carácter compasivo y bondadoso y amoroso de Dios como Jesús. Y como de Jesús, si usted ve el texto y si usted recuerda la manera, cómo trata Jesús a la gente, cómo habla con la gente, cuáles son las emociones, cuántas veces en el texto del Nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento dice que Jesús tuvo compasión, que Jesús se conmovió, que Jesús vio la necesidad, que Jesús se acercó, y lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, se acercó al necesitado, al oprimido, al rechazado, al gentil. Esa es la manera en que el amor de Dios se manifiesta de manera material, física, en la persona de Jesús. Observe Juan 13:34, que estos dos textos tengan en mente, 34 y 35, lo vamos a leer. Dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. En Juan 13, Jesús prácticamente se está despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos. Y parte de la despedida es este mandato que dice: ámense. Curiosamente, no sé si usted lo nota, dice: un mandamiento nuevo les doy. Algunos teólogos han debatido de esto porque la gente preguntaría: pero esto ya se ha enseñado. De hecho, está en la ley, está en el Shema, la gente lo conoce, lo repite. Pero él dice: les doy un mandamiento nuevo. Él afirmó que en esto resumía la ley y los profetas.
Yo creo que lo que es nuevo del mandamiento es que finalmente tenemos un modelo del amor de Dios. ¿Sí se entiende? Dios se reveló, se manifestó, enseñó, esta es la ley. Él amó y siempre ha amado. Y todavía todo el mundo está tratando de cumplir esa ley, acercarse al estándar de Dios, hasta que finalmente se materializa Jesús, se encarna, vive en medio de nosotros, como cualquiera de nosotros, limitado a este cuerpo físico, y Él entonces ahora nos modela como si podemos amar como Dios ama. ¿Quién había hecho eso antes? Nadie. Jesús sana a un leproso entre tantos que Él sana, y no solo le dice queda sano, sino que Jesús toca al leproso para crear todo un escándalo con los discípulos. Imagínate los discípulos diciendo, no, lo tocó, ahora báñense y queda impuro por 40 días y vaya el sacerdote y todo, y no coma con nosotros, a ver, porque era un escándalo. Jesús podía haber orado por este hombre, podría haber declarado la sanidad sobre él, todo lo demás, hasta por un email lo podría haber dicho, hasta por un post de Instagram, solo que él no usaba esa cochinada. Pero él decide tocarlo. Y el toque de Jesús habla de la sensibilidad y el profundo amor que él tiene por la humanidad. El amor es aquel que está dispuesto a entender, a expresar, a escuchar, a accionar y tocar. A veces el amor de nosotros solo nos da para decir algo, pero no para estar con alguien, no para escuchar a alguien y no para acompañar a alguien. Así que lo nuevo del mandamiento, la novedad no es que se amen unos a otros. La novedad es que ahora tenemos un modelo. Lo nuevo de este mandamiento es, así como yo los he amado a ustedes, deben ustedes amar unos a otros. Nosotros estamos metidos en tremendo problema, porque ya nosotros no podemos decir, es que yo no sé amar porque nunca he visto a nadie amar. Jesús, ¿sabe qué es la cosa que más estudiamos en esta comunidad de fe? La vida de Jesús. Y hay gente que dice, Diego, qué necio es usted. Yo sé, háganse en un club. Hay varias gente que piensa que Dios es bien necio. Hágase un grupo en Facebook. Pero no es necedad, es insistencia y es énfasis en que no puede el creyente vivir como Dios quiere sin observar en detalle quién es Jesús. Y este es un buen ejemplo. No vas a poder amar. Es más, no vas a poder entender y experimentar el amor de Dios en tu vida si no lo puedes ver a través de la persona de Cristo. Y además va a ser difícil que lo sigas su ejemplo si no lo ves, si no lo conoces, si no lo estudias, si no lo meditas. No vas a poder. Quiere decir que es el amor de Dios número uno. Siempre desde la creación. La creación habla de la manera en que Dios ama. Pero no solo se queda ahí, sino que envía a su Hijo y materializa. Y ahí es donde podemos decir, ¿cómo es que Dios dice que es amor? ¿Dónde está esa persona? Esa persona se llama Jesús. Cristo es la materialización de ese amor con el que Dios se describe. Ese amor es expresado en misericordia, gracia, sacrificio y compromiso. No es un peluche, no es una canción, no es un enfoque de atracción. Es la esencia del carácter de Dios manifiesto en Cristo. Lo que antes para nosotros solo era el anhelo de ser amados. Una vez usted ha estado en momentos de su vida que dice, yo quisiera nada más ser amado. Nada más. Yo quisiera que alguien me ame. De repente eso curaría todo. Lo que era para nosotros nada más un anhelo, un deseo, Jesús lo ha hecho realidad por medio de la cruz. Le tengo una novedad que tal vez no sea tan novedad, pero nadie te ama y nadie podrá amarte más profundamente que Jesús. Hay gente que lo va a decir, ojo, hay gente que te va a engañar y te va a decir que te ama, pero no hay nadie que te ame más que Jesús. Pero es que mis hijos, no. Es que mi esposo sí te aman. Y ojalá que se estén haciendo lo que tienen que hacer para amarte correctamente. Pero el amor que yo siempre he anhelado, solo lo encontré y solo lo he recibido en Cristo. Amor profundo, completo, que vivifica,
me satisface. ¿Saben por qué todo eso? Porque me transforma su misericordia, su gracia, su sacrificio, su compromiso. Es esta persona que dio todo por mí, a pesar de ser yo la clase de persona que soy. Está ahí. Hay personas en mi vida que solo van a estar conmigo mientras puedan obtener algo de mí. Y seamos honestos, esa es la mayoría. ¿Sí o no? Usted está cerca de personas solo por lo que usted puede obtener de esas personas. Y viceversa. Hay gente que está cerca tuyo solo de lo que puede obtener de eso. Y es Cristo el único que está con nosotros en un vínculo perfecto por su amor y en el Espíritu Santo, que aún en medio de mis tropiezos y en medio de mis errores y mi pecado permanece. Para transformarme, para retarme, para animarme, para recordarme que soy suyo, que le pertenezco, que Él justifica aún las carencias y aún en medio de la caída también. Es el amor de Jesús. Y nos deja por último este mandato de amarnos unos a otros. Es la vida de la iglesia, es la evidencia. 3 cosas del texto: el amor desde el carácter de Dios, el amor expresado en el modelo de Cristo y el amor como un mandato porque es evidencia de la vida de la iglesia. Como creyentes, habiendo recibido y experimentado el amor del Padre por medio de Cristo, ahora en el Espíritu Santo nos capacita para amarnos unos a otros. Ve qué interesante. Estos mandatos unos a otros no son capaces de llevar a cabo si no es por la obra del Espíritu Santo y por un entendimiento de este concepto y esta cualidad del amor. Juan 13, 35, o sea, seguidito del que acaba de leer, en el mismo contexto de Jesús. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. O sea, no solo antes de su partida les dice, es clave que entiendan que lo que yo les he modelado lo practiquen y se aman. Y no solo eso, sino que va a ser clave para que muchos otros puedan creer. Cuando Jesús en Juan 17 ora por él, ora por sus discípulos, ora por los otros discípulos, ora inclusive por los que van a creer por el mensaje de ellos, Él vuelve a repetir: si ustedes se mantienen unidos y se mantienen en mi amor, van a dar evidencia y van a dar testimonio de que son verdaderamente de los míos. Nos amamos siguiendo el modelo de Jesús, amando al Padre, tomando la iniciativa, amamos de manera sacrificial y amamos en gracia y en verdad. Importante esto: si estamos hablando de un concepto tan profundo del amor, no podemos entonces decir la famosa de, es que si lo amas, no puedes decirle eso. ¿Han escuchado? Ese es el concepto del amor del mundo. Yo no le puedo decir esto a esta persona porque es que yo la amo y la voy a hacer sufrir. La pregunta es, ¿pero esa es la verdad? Porque la única forma que puedas amarlo es diciendo la verdad. Jesús no vino a revelarse y amarnos tanto que entonces no quería que supiéramos que éramos naturaleza caída, pecaminosos, nefastos. ¿O sí lo dijo? No, sí lo dijo. Nadie tiene parte con el Padre si no es a través de Cristo. Dice que del fondo del corazón del hombre es donde viene la envidia y el hurto y el odio y la inmoralidad sexual. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿cómo es que la persona que más me ama está dispuesta a decirme la verdad sin mayor preocupación? Si amas, estás sujeto a expresar la verdad. Por eso digo que debemos tomar la iniciativa, debemos amar de manera sacrificial y llenos de gracia y llenos de verdad. Y esa es una de las características que yo veo en la manera en que muchas veces amamos, es no estoy dispuesto a decir la verdad porque te va a sentir mal. Yo prefiero que alguien me hiera con la verdad a que alguien me mate y me destruya con la mentira. La verdad te va a hacer libre, te va a sanar, te va a orientar, te va a traer luz. La verdad es Cristo mismo. Si niegas esa verdad, de fondo lo que quieres decir es que ni amas a esa persona a la que dices amar. Y en la comunidad de creyentes nos debemos la verdad unos a otros. Lo que antes era solo un deseo, un anhelo de poder amar, Jesús lo hizo una realidad para los creyentes por medio del Espíritu Santo.
La vida de la iglesia debe ser evidencia y manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros y para todos. Amén. 3 cosas importantes de este texto del amor: el carácter del amor de Dios siempre revelado, su manifestación última gloriosa en Cristo Jesús, que muere como un acto de amor sacrificial, mostrando misericordia, gracia, ese compromiso, para finalmente decirles: este es el modelo, este es como deben vivir, este es como deben recibir el amor y este es como deben amar. Y eso es maravilloso de la expresión. Es unos a otros, es recíproco, 2 direcciones, es mutual, es lo que yo siento y lo que expreso para con ustedes como iglesia y lo que ustedes viven, manifiestan y expresan para conmigo como pastor, porque como pastor no es que no soy miembro o que soy superior. No, estamos en la misma categoría de hijos y hijas, pero nos debemos esta relación mutual y esta dinámica de iglesia que es clave. Voy con mis historias de adolescencia. ¿Recuerdan que les decía que yo en mi adolescencia, entre la mitad del tiempo enojado y la otra mitad era iracundo, pero siempre estuve en la iglesia? Había una parte de mi carácter que tenía que ver con eso y había otra parte de esa ira, tristeza o lo que sea, que sentía que tenía que ver con las cosas que estaba viviendo en mi casa, en las situaciones que vivíamos. De hecho, en mi familia, yo y mi familia nos acercamos a la iglesia por crisis de familia grave, que tenía que ver con la conducta de mi papá. Y otras veces he contado, nuestra casa estaba a 30 metros de la iglesia. Y mi mamá fue la que dijo: la tremenda idea, vamos a la iglesia, después de probar varias cosas. Y algo que yo encontré en la iglesia, que agradezco profundamente, es la sencillez con la que yo pude percibir estas cosas unos a otros. Entonces, yo siendo esa persona un poco retraída y un poco antipática y un poco antisocial, encontré en la gente de la iglesia que, a pesar de que yo era así, me saludaban, me amaban. Yo decía: ¿cómo hacen eso? Si yo soy un infeliz, ¿verdad? Si yo soy un antipático, la gente me recibía y me saludaba. Y eso me ayudó a integrarme, porque me hizo parte. Ahora, no creen que es una iglesia con características de iglesia posmoderna, ¿verdad? No, es una iglesita chiquitita, de 45, 50 personas, que gracias a Dios en aquel tiempo, recuerdo que fue como creciendo y tuvo un auge así. Y una cosa que me impactó, voy a decir nombres porque es importante a veces decir nombres. Había un muchacho en la iglesia que se llamaba Jonathan Morales. Jonathan Morales era los que tocaban en la iglesia. Tocaba piano, y yo desde pequeño sabía medio tocar guitarra. Entonces yo estaba muy fijo en lo de la música. Qué lindo, me llama la atención y que no sé qué. Y él me dijo: vení y participa de los ensayos. Puedes traer tu guitarra y te aprendes las canciones y tocabas ahí. Y comencé a llevar la guitarra los miércoles que ensayaba. Como decir, por decir de una manera jocosa, me dio pelota y me acercó: sí, ven y saca tu guitarra. Y yo me recuerdo que yo comencé a ensayar con ellos, por eso no ensayo ya, no mentira. Comencé a ensayar ahí, ellos estaban todos con micrófonos en la serie, no sé qué, y yo estaba en la primera banca. En aquel tiempo eran bancas, es que ahora digo, vean ustedes. Y estaba yo en la banca ahí y con el papelito tratando de seguir. Y yo se me sentía amado en la oportunidad que alguien me abrió ese espacio. Me recuerdo que después Jonathan Morales, no sé si alguien me recuerda, llegó a la casa para enseñar a mi hermana, que mi hermana toca piano, para enseñarles las carambadas del piano. Entonces él sacaba el rato y comíamos en la casa, entonces era buen amigo de nosotros y comenzamos cada vez más a sentir esa sensación de gente que está dispuesta a hacer algo porque ama. Ahora, estoy describiendo la vida de una persona no que es perfecta, ¿verdad? Ahora, no voy a señalar los errores de Jonathan Morales, porque quiero honrarlo por sus cosas buenas. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Con el tiempo, entre las crisis y todo, llegó una familia a la iglesia, nos hicimos amigos, yo estaba bien involucrado en el grupo de jóvenes y participábamos y todo, pero yo seguía un poquillo arisco. Y yo tenía un aspecto, yo era una persona buena, bondadosa, pero tenía un aspecto un poco cuestionable.
sea, si usted me topaba a mí de frente en la acera, usted se iba a cruzar. Era de fijo, porque tenía el pelo muy largo y en ese tiempo tenía aretes y estaba muy flaco, porque siempre he sido así, nunca he consumido nada, pero era muy flaco, entonces tenía un aspecto así como muy así, y yo creo que era parte también de esa manera de decir que es rebeldía, qué cosa. ¿Alguien se identifica con etapas de su vida así? Bueno, ese era yo. Y entonces yo saludaba a la gente y todo, y este muchacho se acercó y me dijo, ay, varón. Hasta el día de hoy dice, ay, varón, qué bueno verte, ¿cómo estás? Ven para darte un abrazo. Y yo era... y él sabía eso, porque obviamente nos hicimos muy buenos amigos con un buen tiempo. De hecho, es uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Se llama Arnulfo. Entonces mi amigo Arnie y Andrea, que es su esposa, fuimos amigos y teníamos un grupo de estudio y llegaba la gente. Yo siempre he andado con gente que es un poquito mayor que yo, por eso es que me veo más viejo, pero yo soy joven. Y entonces yo me recuerdo que Arnulfo siempre decía, venga para darle afecto, literalmente, y era que él me abrazaba. Entonces Arnie en un momento de mi vida fue clave, porque era una persona que decía, jale a comer. Y yo decía, pero estoy obstinado. Y Arnulfo decía, jale a comer obstinado, igual tiene hambre. Un buen punto. ¿Verdad? Arnulfo me decía, jale al cine. No, pues a ver qué. Y no importa, yo le invito. Y bueno, jale. El invitado hoy. Arnulfo era ese que jale ser mandado, que jale ser aquí, y siempre es, varón, venga para mostrarle afecto. Y me abrazaba. Unos a otros. ¿Verdad? Y eso me enseñó otra vez la bondad de la gente, la bondad de la iglesia, gente que estaba dispuesta a estar ahí, a pesar de mi apatía en muchas cosas y a pesar de circunstancias, ¿verdad? Yo pude experimentar eso. Entonces ahora que vuelvo atrás y veo mi experiencia de vida de iglesia, la cosa que me conmueve es que no era el amor de Arnulfo, ni era solo el amor de Jonathan Morales, o del pastor, o de la persona que enseñaba en la escuela dominical, era el amor de Dios para mi vida a través de la iglesia. Y eso me sacó de una de problemas, y eso me sacó de la depresión, y eso me sacó de la soledad, y de la apatía, y la rebeldía. Dios siempre me ha amado a través de su iglesia. Recuerdo una vez, esa era la historia, otro amigo con nombre, se llama Warner, en una crisis que hubo de tantas en mi casa. Nosotros, gracias a Dios, nunca pasamos mayor necesidad, pero hubo un tiempo, cuando digo un tiempo es una semana de crítica que de verdad no pasó, o sea, no había nada y a veces muy temprano. ¿A quién le ha pasado eso? Probablemente, quizás. Y yo no sé cómo mi amigo Warner se dio cuenta. Y en esa semana Warner llegó con 2 bolsitas de pané. Leche y arroz y frijoles. Y me recuerdo que llevaba cornflakes y que no sé qué, no sé cuánto. Y lo puso ahí y lo compartió con nosotros. Ahora usted va a decir, es que debe ser que Warner tenía mucho dinero. Bueno, hay una frase que él usa que dice que tiene mucho dinero, sí. Pero era un chiste. Warner no era una persona adinerada. Era una persona que tenía un trabajo X, probablemente con un salario reducido, sencillo. Y él supo de nuestra necesidad, porque yo no le dije, nadie le dijo, pero en la iglesia o lo que sea, porque éramos buenos amigos. Y Warner llevó eso. El amor de Dios para mi vida, expresado en mi amigo Warner. Sencillo. Él no dio de lo que le sobraba, él dio de lo que él tenía y expresó unos a otros. Lo que quiero con esto tal vez enfatizar es que a veces de momento uno experimenta algo y no lo logra comprender. Yo quiero a través de esto que estoy contando hacerle ver que todas las expresiones de la comunidad de fe son expresiones de Dios mismo para tu vida, que te enseñan, que te guardan, que te acompañan. Algunas de esas expresiones tal vez no te gustan porque te jalan las orejas. Tal vez alguien dice, es que digo un día me dijo algo pero me lo dijo feo. Tal vez no fue que te lo dije feo, fue que te dije la verdad. No te gustó. Pero yo no estoy comprometido con que te sientas bien o mal. Estoy comprometido con el Evangelio. Y estoy comprometido con la verdad. Y yo decidí amarte con la verdad. Entonces, si alguien me llega a pedir un consejo, probablemente voy a decirle un consejo que surja de la palabra de Dios y
que va a derivarte a la verdad. Toda esta serie, unos a otros, lo que busca, lo que pretende es que nosotros podamos valorar la esencia de ser iglesia, y la esencia de este carácter recíproco, mutual, donde yo tengo una expresión, tengo una acción, tengo algo que quiero mostrar, decir y expresar, y lo doy, y es en dos direcciones, es unos a otros, y el primero y el más fundamental de todos es este del amor. Con esto termino con algunas conclusiones rápidas. No nos amamos, pero no basados en nuestras afinidades o en nuestros gustos o preferencias. Ojo con esto. Este es ese amor al que estamos acostumbrados, que es cuando hay ganancia, ¿verdad? El amor de Dios es incondicional y el amor del hombre es condicional. Si es de esta manera, cuando yo digo como quiero y todo, entonces sí. Entonces el amor de la iglesia no debería basarse de que usted solo se relaciona con algunos porque tenemos afinidades. Es que Esteban es músico y toca batería, y usted ve a Esteban y yo nos ponemos a hablar de músicos y baterías y decimos 100 nombres de bateristas que ustedes no conocen. Y nosotros le decimos, y te acordás, y viste tal video, y nosotros se nos pueden ir horas en eso, porque hay una afinidad. Claro, eso es bonito. Lo que pasa es que no significa que yo no voy a tener ese tiempo con Kevin o con Germán, porque no tocan batería o porque no son músicos. Entonces, algo clave que quiero decir con estas conclusiones es que tenemos que sacudirnos de nuestras maneras de amar para poder amar correctamente. Y Dios te mandó a amar no solo a la gente que te simpatiza y que también son morados. Hay que amar a los liguistas. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que nosotros enfatizamos mucho, es que a mí no me gusta, es que sí me gusta, es que me gusta así y me gusta allá. Y aquí es donde la iglesia tiene un carácter categórico. La iglesia es donde hay espacio para todos, pero tus gustos y tus preferencias se quedan por fuera. Porque lo que nos vincula es Cristo. Te les voy a dar un ejemplo. Yo conocí a Esteban no por el tema de la música, lo conocí por Cristo. O sea, nuestra afinidad más profunda y la que debemos desarrollar en la iglesia es que todos somos hijos e hijas de Dios. Eso quiere decir que yo me relaciono muy bien con Esteban de manera muy natural, y tal vez con otros por carácter o por preferencias no resulte tan natural, pero igual amo y expreso y sirvo a estas personas. ¿Sí se entiende? Esa tiranía de que yo no le hablo a tal persona, o yo no le hago raya a tal persona, o yo no como con tal persona, es que ellos son rarillos. Señores, la iglesia es de gente rara. ¿Sí? ¿O no? Es que él ha tenido una vida muy dura y la ha pasado muy mal. Señores, la iglesia es de gente rota. De gente rota que dijo, sí, solo Cristo puede remendar esto. Entonces, sus susceptibilidades, es que no viste como quiero y eso no significa nada. Eso más bien te aparta de la comunidad que refleja el evangelio que queremos tener. Nos amamos porque así evidenciamos el fruto de Cristo en nosotros y damos testimonio. Esas palabras de Jesús, y así conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a los otros. Número 3, nos amamos porque reconocemos el valor y el propósito de ser iglesia. Nosotros somos llamados a que en la expresión de todo lo que hacemos, la gente al acercarse a la dinámica nuestra de iglesia se sienta amada y se sienta recibida. Entonces, ¿a quién se recibe en la iglesia? A todos. ¿Qué queremos mostrarle a la gente en la iglesia? El evangelio, la máxima expresión del amor. Ay, pero se va a resentir, se va a sentir mal, dígaselo. Es que se va a ir porque se enojó, que se vaya. No estoy dispuesto a amar si no es de esa forma. Porque si no, caemos en el error de decir que pasen todos y que se sienten todos, pero nadie le diga a nadie que es un pecado. Tú guardes. No lo diga. No es que si no se vacía. No es que si no viene. ¿Se entiende la dinámica de las iglesias modernas algunas veces? Lamentablemente. No digan nada. Yo cuarte, digan la verdad. Se nos vacía. Crisis. Usted diga la verdad, porque es la expresión más profunda del amor de Dios. Y si Dios va a tratar con estas personas y el Espíritu Santo va a traer convencimiento,
Esa verdad va a ser vida para ellos. Claro, lo vamos a expresar en amor, y en gracia, y en verdad, y en armonía. Pero debemos amarnos reconociendo que ese es el propósito de la iglesia, y nos amamos porque es la obligación y naturaleza de la iglesia de Cristo. O sea, si alguien dice, yo no estoy dispuesto a esto, Diego, ya eso le describe a usted qué parte tiene como miembro de esta iglesia. Entonces, también es fuerte y es exigente. No es que yo no estoy dispuesto a amar a todos, Diego, yo estoy dispuesto a amar solo a unos, a los de la afuera. Nosotros tenemos una característica muy linda de iglesia y compleja de iglesia. Porque nosotros tenemos personas que son de Alajuela, que son de Heredia, que son de San José y de diferentes lugares de todo lado. Lo cual al mismo tiempo provoca que hayan diferencias en temas de cultura y pensamiento y prácticas familiares. Hay diferencias inclusive de ingreso económico y posición socioeconómica. Y yo no quisiera que ni hoy ni nunca eso sea un estorbo para que usted tenga dinámica de iglesia unos con otros. Su ingreso económico a mí no me importa. No me importa si es muy bajo, si es muy alto, no me impresiona. Pero más bien quisiera que cultivemos, que indistintamente de dónde venimos y quiénes somos y nuestras culturas y nuestras cosas, aquí nos reunimos en el nombre de Cristo. Celebramos a Cristo y entonces nos amamos unos a otros. Con misericordia, con gracia, con verdad, sin diferencias. Podemos volvernos a ver las caras y decir, esto es lo que somos. Y vamos a caminar juntos y vamos a caminar en el nombre de Cristo Jesús. Si quieres se pone de pie para cerrar la oración. Quiero leer Romanos, un texto muy lindo. Gracias por acompañarnos, por su atención, por el tiempo que toman de estar aquí. A mí, bueno, saben que me encanta que pasemos juntos. Romanos 12, del 9 al 16 dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ojo aquí, ámense unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan. Interesante que a partir del 14 lleva la expresión del amor más allá del vínculo de la iglesia. Dice, bendigan a quien los persigue. Claramente no habla de creyentes. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos a los otros. Y no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Dos cosas para cerrar aquí. La arrogancia y un concepto propio desequilibrado va a hacer que no puedas amar a nadie y novedad, nadie te va a amar. Entonces cultive de usted una estima, una autoestima, que yo llamo una sana estima en Cristo. O sea, yo no creo que soy mayor que lo que debo ser, ni soy menor, pero yo soy lo que el Padre dice que yo soy. Y yo soy un hijo muy amado. Yo sé que ustedes todos son hijos muy amados. Eso nos ayuda a recibir el amor de Dios y amarnos unos a otros. Papá, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú provees todo para nosotros. El espacio, la salud, el tiempo, las relaciones, las experiencias, las historias. Todo lo que representa un salón como este, con la vida de cada uno de nosotros, ha sido tu soberanía. Y habrá cosas que yo no puedo entender de mi propia vida y que no sabré cómo entender de la vida de mis hermanos. Pero lo recibimos y lo entendemos o queremos obedecerlo aún en las dificultades. Pero hoy celebramos que estamos unidos, congregados, de diferentes contextos, con diferentes historias, con diferentes heridas. Hay heridas mías que se parecen a las de algunos de mis hermanos. Y hay experiencias de vida de otros que se parecen a la de otros hermanos. Pero tu amor se ha revelado perfectamente en Cristo
para mí y para todos. Tu evangelio es vasto, es amplio en el sentido que nos invita para reconocer que hemos sido acercados, que somos invitados para ser acercados en Cristo y tener este vínculo con el Padre. Pero al mismo tiempo el Padre me vincula con otros que yo no conocía, con otros que yo no sabía, que son de los que son tuyos, que entonces son nuestros, somos todos nosotros. Te ruego, papá, que nos des una concepción sana de iglesia, una parte emotiva, emocional correcta del ser iglesia. Lo más importante que hacemos no son las actividades y los retiros y los campamentos y los cultos y las cosas. Lo más importante, las personas que tú has puesto a nuestro alrededor para enriquecer nuestro caminar contigo y en ti. Te amamos profundamente y aceptamos tu amor. El que yo pedí de un montón de personas, el que yo deseaba de un montón de personas y que nunca vino por ahí, vino a través de Cristo. El amor que podía restaurar mi vida, podría formar mi vida, guardar mi corazón y darme la oportunidad también de amar a otros. De amar a mi esposa y amar a mis hijos. Y amar a gente que yo no conocía, pero hoy lo conozco y puedo decir que son tus hijos y tus hijas. Y que ese sea el carácter que define y describe quiénes somos también como iglesia local, Comunidad Nexo. Te ruego que nos enseñes a amarnos unos a otros. Y que esa sea una distinción para que el mundo crea que somos tus discípulos y para que el mundo crea en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén.